En la grabación de la cámara de seguridad, se lo ve entrando al supermercado a las 7:42 de la mañana. Camina despacio, con las manos en los bolsillos de su chaqueta gris. Mira los estantes por un par de minutos. Pasa por la sección de productos enlatados, se detiene frente a los lácteos. Pero no toma nada. Luego se da la vuelta y desaparece por la puerta principal sin comprar. Esa fue la última vez que alguien vio con certeza a Joel Brady. Joel tenía 45 años y era mecánico, aunque hacía meses que no trabajaba. Vivía en Spring Hollow, un pequeño pueblo en el estado de Pensilvania, junto a su esposa Karen, sus 2 hijos adolescentes y la madre de él, ya anciana. No era un hombre particularmente sociable, pero era conocido por su seriedad. Nunca se metía en problemas. Por eso, cuando no regresó esa mañana del 12 de noviembre de 2011, nadie supo qué pensar. Karen fue quien llamó al 911 a las 10:26. Dijo que Joel había salido a comprar pan y leche y que no había vuelto. Según ella, llevaba su camioneta Dodge Ram gris, su teléfono y algo de efectivo. Al principio, los oficiales asumieron que se trataba de un caso común. Quizá un hombre deprimido, bajo presión financiera, había decidido desaparecer por su cuenta. Era un año difícil para los Brady. Joel llevaba tiempo sin empleo estable, y las cuentas se acumulaban. Había rumores de un posible embargo. Los primeros pasos de la investigación fueron rutinarios. Se revisaron las cámaras de seguridad del supermercado y de la gasolinera más pequeña. Se rastreó la última señal de su teléfono móvil. No hubo actividad en sus cuentas bancarias ni uso de tarjetas. El Dodge Ram no apareció en ninguna autopista ni fue registrado por peajes. Era como si se hubiera desvanecido. La policía no encontró señales de lucha ni indicios de violencia en la casa. En la cocina, el café seguía intacto en su taza. La chaqueta de invierno, esa que siempre llevaba para conducir temprano, colgaba en el perchero del garaje. En el maletero, los objetos que solía llevar siempre, su linterna, el kit de herramientas, los guantes, estaban intactos. Faltaba solo su billetera. Karen no mostraba una preocupación evidente. Cuando los vecinos se acercaban a preguntar, repetía que él probablemente había decidido empezar de nuevo en otra parte. No lloraba, no buscaba, no llamaba a hospitales ni preguntaba a amigos. Su calma contrastaba con la angustia de la madre de Joel, que no entendía cómo un hijo podía irse sin avisar. Jenna Brady, la hermana menor de Joel, fue la primera en dudar. Vivía en Ohio, pero viajó inmediatamente a Spring Hollow. Joel nunca haría algo así, decía con firmeza. Él no se va sin su perro, ni sin despedirse de mamá. Pero su voz fue una entre muchas, y la policía, sin pruebas claras de un crimen, dejó el caso abierto pero inactivo. Nadie sabía aún que ese silencio sería apenas el principio. 24 horas después de la desaparición de Joel Brady, el Departamento de Policía de Spring Hollow amplió oficialmente la búsqueda. El caso, que inicialmente parecía una salida voluntaria, comenzó así a adquirir otra dimensión. No se trataba solo de una persona ausente, sino de la completa falta de indicios sobre su paradero. La camioneta Dodge Ram no había sido vista por ninguna cámara más allá del estacionamiento del supermercado. El teléfono móvil dejó de emitir señal a las 8:24 de la mañana, exactamente en el kilómetro 12 de la carretera rural que conecta el pueblo con una zona boscosa y más adelante, con un viejo camino de acceso hacia una cantera abandonada. No había testigos. No había llamadas posteriores y no se detectaron movimientos bancarios ni uso de tarjetas. En los días siguientes se movilizaron agentes locales y voluntarios. Se usaron drones, perros de rastreo y equipos térmicos en las zonas más frías del bosque. También se revisaron canaletas, estanques, rutas alternativas, así como estructuras en ruinas. La búsqueda fue extensa, pero infructuosa. El terreno difícil y las lluvias recientes complicaron la labor. La hipótesis de un accidente ganó fuerza. Aunque sin restos del vehículo ni rastro físico alguno, no podía confirmarse.
Otra posibilidad considerada fue el suicidio. Joel sufría depresión y se sabía que cargaba con preocupaciones económicas. Sin embargo, la idea no terminaba de encajar con ciertos detalles. Había dejado sus documentos personales, su chaqueta y sus herramientas habituales. Durante ese mismo periodo, Karen Brady comenzó a gestionar asuntos legales y financieros. Solicitó información sobre seguros de vida y consultó a un abogado local acerca de los procedimientos en caso de desaparición prolongada. A los pocos días, entregó a la policía una carta supuestamente escrita por Joel. El mensaje, sin firma ni detalles personales, estaba compuesto en computadora e impreso en papel estándar. Decía simplemente: «Me fui. No me busques, estoy bien». Según Karen, el sobre había llegado desde otra ciudad, aunque el matasellos era claramente local, procedente del correo de Spring Hollow. El hecho levantó sospechas internas, pero sin pruebas sólidas, no se consideró suficiente para reabrir el caso como posible crimen. La comunidad, aunque inicialmente consternada, comenzó a distanciarse del asunto. La falta de novedades y la vida tranquila del pueblo ayudaron a diluir la preocupación inicial. Las conversaciones en la tienda y en la iglesia se hicieron cada vez menos frecuentes. Algunos pensaban que Joel había huido por voluntad propia. Otros, que tal vez había sufrido un accidente sin que su cuerpo fuese aún encontrado. En cualquier caso, la incertidumbre se volvió rutina. Karen continuó viviendo en la misma casa, manteniendo una apariencia de normalidad. No organizó vigilias, no hizo llamados públicos. Las pertenencias de Joel no fueron retiradas ni embaladas, pero tampoco se les prestó atención visible. En silencio, la casa comenzó a transformarse. Se cambiaron cerraduras, se plantaron nuevos arbustos, se instaló una cerca más alta en el jardín trasero. Y aunque nadie lo mencionaba directamente, algunos vecinos notaron la presencia ocasional de un vehículo ajeno estacionado en la entrada. La vida seguía, pero el caso de Joel Brady parecía haberse estancado en una pared sin salida. 3 meses después de la desaparición de Joel Brady, algunos vecinos comenzaron a notar movimientos inusuales en la propiedad que había quedado en silencio tras su partida. En particular, un hombre desconocido empezó a aparecer con frecuencia en el jardín trasero. Al principio, solo se le veía durante el día, realizando tareas menores. Cortaba el césped, limpiaba canaletas, reparaba la cerca. Su presencia no fue anunciada por Karen Cottage Brady, pero tampoco ocultada. Cuando alguien preguntaba, ella explicaba que era un trabajador que la ayudaba con el mantenimiento de la casa. El hombre se llamaba Tom Sanders. No tenía domicilio fijo en Spring Hollow, pero varios residentes de los alrededores lo conocían como un jornalero dispuesto a hacer reparaciones por bajo costo. Durante semanas, su presencia fue ocasional, pero constante. A medida que se acercaba el verano de 2012, el patrón cambió. Tom ya no llegaba por la mañana y se iba por la tarde. Comenzó a estacionar un vehículo rojo en el garaje, el mismo que antes usaba Joel. Algunos vecinos observaron que, a diferencia de lo habitual, las luces del dormitorio principal permanecían encendidas hasta tarde. Para finales de agosto, era evidente que Tom pasaba las noches en la casa. Karen no ofrecía explicaciones más allá de lo estrictamente funcional. Alegaba que Tom le prestaba ayuda en asuntos que Joel solía manejar, especialmente ahora que ella debía atenderlo todo sola. No había muestras públicas de afecto ni gestos que evidenciaran una relación más allá de lo práctico. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a darse cambios más profundos en la vivienda. Se instalaron nuevas cerraduras en puertas internas. Se construyó una pequeña estructura de almacenamiento cerca del cobertizo. Y en el buzón apareció un nombre nuevo, escrito con marcador negro junto al de Karen. En diciembre de ese año, durante la temporada navideña, Tom registró la dirección de Karen como su lugar de residencia en su declaración de impuestos. El dato pasó desapercibido para la mayoría, pero no para aquellos que aún se preguntaban qué había ocurrido con Joel. La policía no intervino, pues no existía una acusación formal ni pruebas de delito. El caso, sin cuerpo ni indicios claros, permanecía archivado.
Para 2014, el entorno había cambiado notablemente. Karen recibió una indemnización del seguro de vida de Joel por la suma de $120,000. La aprobación se basó en la declaración jurada de desaparición y la falta de actividad por más de 2 años. Semanas después, se formalizó el matrimonio entre Karen y Tom. La ceremonia se realizó en la oficina del condado, sin invitados ni avisos públicos. El acto pasó inadvertido, sin cobertura mediática ni registros sociales. Solo quedó constancia en un documento oficial, firmado en silencio y sin testigos más allá del personal administrativo. Con la firma de ese papel, el capítulo de Joel Brady pareció quedar definitivamente cerrado para muchos. Sin embargo, en un pequeño apartamento a las afueras de Columbus, Ohio, alguien comenzaba a juntar hilos sueltos. La historia no había terminado, solo había cambiado de escenario. En el año 2015, Jenna Brady regresó a Spring Hollow sin anunciarse. Había pasado los últimos años en Ohio, trabajando como enfermera y cuidando a su madre enferma, pero nunca dejó de pensar en su hermano desaparecido. La ausencia de respuestas, sumada a la aparente normalidad con la que Karen y su nuevo esposo llevaban sus vidas, la impulsaron a retomar una búsqueda que, para casi todos, ya estaba cerrada. Jenna no contaba con apoyo oficial. La policía local seguía considerando el caso como una desaparición voluntaria, sin indicios de delito. Pero ella, con una convicción alimentada por años de sospecha, decidió actuar por cuenta propia. Su primer paso fue recopilar documentación existente. Visitó la oficina del condado, revisó copias del acta de desaparición, informes policiales y registros públicos. Luego solicitó imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado, obtenidas originalmente por la policía. Al analizarlas nuevamente, notó que Joel no parecía tener intención de comprar nada. Su expresión era tensa, sus movimientos erráticos. Esto reforzó su intuición. Joel no estaba actuando con libertad aquella mañana. También recuperó archivos bancarios, detectando que no se habían producido movimientos tras su desaparición, y comparó firmas presentes en formularios antiguos con documentos recientes, vinculados a trámites legales, realizados por Karen. Algunas diferencias eran notables, especialmente en una solicitud de declaración de presunta muerte. Jenna contrató a un detective privado con experiencia en desapariciones no resueltas. Juntos elaboraron una línea de tiempo más precisa, incluyendo eventos que no se habían considerado relevantes en la investigación inicial. Una de las anomalías que más les llamó la atención fue la ausencia total de rastros del vehículo de Joel. El Dodge Ram no figuraba en bases de datos de automóviles vendidos, rematados, ni reportados como abandonados. Tampoco había registros de ingreso a desguazaderos, ni solicitudes de seguro por robo. Era como si el vehículo hubiese desaparecido de la red administrativa del estado, lo cual resultaba altamente inusual. Mientras tanto, Jenna comenzó a dejarse ver en el pueblo. Habló con antiguos compañeros de trabajo de Joel, vecinos, empleados del supermercado. Muchos habían olvidado el caso, otros no deseaban involucrarse. Pero fue en una de esas conversaciones donde escuchó por primera vez el nombre de Tom Sanders. Un hombre mencionó haberlo visto merodeando la propiedad de los Brady, mucho antes de que se hiciera pública su relación con Karen. Eso coincidía con el periodo en que la investigación aún estaba abierta. El dato, aunque vago, alimentó sus sospechas. Semanas después, al cruzarse con Tom cerca de una ferretería, Jenna recibió una advertencia disfrazada de consejo. No lo denunció, pero lo registró en su memoria. Días más tarde, su automóvil amaneció cubierto de pintura. Había instalado una cámara discreta en el vehículo tras recibir otras amenazas menores. La grabación reveló un número de matrícula. La búsqueda condujo a un remolque en las afueras del pueblo, propiedad de un conocido de Tom. Para Jenna, aquello fue la confirmación de que el caso seguía vivo. Alguien vigilaba. Alguien quería mantener el pasado enterrado. En otoño de 2018,
Durante un operativo de control vehicular en la frontera entre Pensilvania y Virginia Occidental, un patrullero detuvo una camioneta Dodge Ram de modelo antiguo por una luz trasera rota. El conductor, un hombre de unos 50 años, se mostró nervioso y no presentó documentación válida. Alegó haber comprado el vehículo en efectivo hacía años, pero no pudo indicar con precisión ni el lugar ni el nombre del vendedor. El número de identificación del vehículo, VIN, estaba parcialmente borrado, algo inusual que despertó sospechas. Tras una revisión más detallada, el oficial logró recuperar el número del chasis mediante una herramienta de escaneo profundo. Al ingresar los datos en el sistema, apareció un resultado inesperado. El vehículo estaba registrado a nombre de Joel Brady, desaparecido desde 2011. El conductor fue arrestado en el acto. Su nombre: Thomas Sanders. La noticia llegó rápidamente a Spring Hollow y a las autoridades del condado. La reaparición del vehículo, 7 años después, fue un punto de inflexión. La policía reabrió el caso, esta vez bajo una nueva figura: ocultación de bienes, posible destrucción de pruebas y falsificación de identidad. La camioneta fue trasladada a un laboratorio forense para su análisis completo. Mientras tanto, Jenna Brady, que nunca había abandonado su investigación, recibió la confirmación que esperaba desde hacía años. La reacción pública fue inmediata, y los medios locales retomaron el caso con titulares que recordaban el misterio que había sacudido a la comunidad años atrás. En el interior del vehículo se hallaron elementos reveladores. Bajo el asiento del conductor, forenses encontraron una boleta de gasolina fechada el 13 de noviembre de 2011, el día después de la desaparición de Joel. La estación de servicio estaba ubicada a más de 300 kilómetros al sur del lugar donde se lo había visto por última vez. La hora impresa en el ticket era posterior al corte de señal del teléfono de Joel, lo que contradecía la versión inicial sobre su trayecto. Además, en la guantetera se encontraron restos de papeles quemados, entre ellos una hoja parcialmente intacta que correspondía a una guía de mantenimiento con anotaciones escritas a mano que, según peritos caligráficos, coincidían con la letra de Joel. Estos nuevos hallazgos permitieron reconstruir parte del movimiento del vehículo. La policía concluyó que Joel no había tomado el camino al supermercado simplemente por compras. El desplazamiento registrado a través del ticket de combustible demostraba una intención de salir del área sin que nadie lo supiera o, en su defecto, que alguien más condujo su camioneta después de su desaparición. Este detalle reorientó por completo la investigación. La presión mediática obligó a las autoridades a emitir nuevas órdenes judiciales. Se solicitó una revisión formal de los bienes y antecedentes de Karen Brady y Thomas Sanders. Ambos fueron citados, aunque eludieron declaraciones. El caso, que durante años se había considerado cerrado de facto, se convirtió nuevamente en prioridad para el fiscal del distrito. Para Jenna, no era solo una victoria, era una señal de que la verdad, finalmente, podía comenzar a salir a la luz. Tras el hallazgo de la camioneta y las pruebas en su interior, las autoridades obtuvieron una orden judicial para registrar la propiedad de Karen Brady y Thomas Sanders. El operativo se llevó a cabo una mañana de diciembre, con la presencia de técnicos forenses, personal judicial y 2 oficiales del departamento de policía local. La casa, aparentemente ordenada y sin rastros visibles de alteración, no ofrecía señales inmediatas de interés. Sin embargo, en el jardín trasero, los investigadores se detuvieron frente a una estructura secundaria, un viejo cobertizo de madera, cerrado con un candado oxidado. Según los registros catastrales, figuraba como un depósito sin uso. Karen no mencionó su existencia durante las entrevistas previas. Al ingresar, los peritos notaron un olor particular, mezcla de humedad y material orgánico degradado. El suelo, cubierto de tablas mal ajustadas, presentaba un desnivel en uno de los extremos. Tras retirar la madera, se encontró una abertura oculta que descendía a un pequeño compartimento subterráneo.
Dentro había una caja metálica sellada y con cinta y, junto a ella, un conjunto de objetos personales. Se identificaron rápidamente: el reloj de pulsera de Joel, su navaja de caza, una billetera vacía, un pasaporte vencido, un par de botas de trabajo con barro seco en la suela y una chaqueta con manchas oscuras. La escena fue asegurada para análisis forense, donde se identificaron rastros que confirmaban el contacto con la persona desaparecida. Un análisis de ADN confirmó que correspondía a Joel Brady. Además, en el lugar se hallaron elementos que, tras análisis genético, confirmaron su relación con la persona desaparecida. Para los forenses, no se trataba de almacenamiento casual, sino de una ocultación deliberada de evidencia. Junto a los objetos, se halló un teléfono móvil parcialmente quemado. Aunque dañado, especialistas lograron extraer parte del contenido de la memoria. Entre los datos recuperados, había un mensaje enviado a las 8:14 del 12 de noviembre de 2011, exactamente 10 minutos antes de que se perdiera la señal. El destinatario era el número registrado a nombre de Karen. El contenido del mensaje era escueto, pero contundente. Ya lo sé. Hablamos. Esta frase, sin contexto adicional, adquirió un peso específico dentro de la investigación. Implicaba conocimiento previo de un hecho significativo, posiblemente revelado a Joel, en la mañana de su desaparición. La evidencia fue entregada a la Fiscalía del Distrito. Dado que no se disponía aún de un cuerpo ni de pruebas directas del fallecimiento, los cargos iniciales no incluyeron homicidio. Karen y Tom fueron arrestados por obstrucción a la justicia, ocultamiento de pruebas, fraude documental y uso indebido de recursos del seguro. La detención marcó un nuevo punto de inflexión. La comunidad, sorprendida por la magnitud de los hallazgos, comenzó a replantearse los hechos que por años habían considerado resueltos o irrelevantes. El caso ya no giraba en torno a una simple desaparición. Ahora existía una base sólida para sostener que Joel Brady no se había marchado por voluntad propia. Las preguntas fundamentales cambiaron de forma. No era ya ¿dónde está?, sino cuándo, cómo y por qué murió. Tras la detención de Karen Brady y Thomas Sanders, el trabajo de la Fiscalía se centró en consolidar un caso sólido. La dificultad principal seguía siendo la ausencia del cuerpo de Joel Brady, hecho que impedía formular cargos directos por homicidio. No obstante, las pruebas acumuladas hasta ese momento permitieron avanzar con acusaciones de falsificación documental, ocultamiento de evidencia y fraude a la aseguradora. A medida que los investigadores profundizaban en los registros financieros, emergieron indicios claros de un patrón coordinado entre ambos imputados. En la vivienda se hallaron borradores del supuesto mensaje de despedida atribuido a Joel. Varios estaban mecanografiados y contenían correcciones manuscritas. El papel utilizado correspondía a un tipo vendido en una papelería local, y la tinta coincidía con una pluma hallada en la cocina de Karen. El análisis grafológico concluyó que los trazos presentes en los borradores no pertenecían a Joel, sino a una mano femenina compatible con la de Karen. Además, el sobre con el que fue enviado el mensaje a la policía llevaba un matasellos del correo de Spring Hollow, contradiciendo la versión de Karen sobre su origen foráneo. Estos datos fueron integrados al expediente como prueba de manipulación del relato original. Paralelamente, el equipo legal de la Fiscalía reveló que, meses después de la desaparición, Karen había tramitado una solicitud de presunción de muerte ante el Tribunal del Condado, argumentando el tiempo transcurrido y la inexistencia de contacto. Este documento sirvió de base para acceder al seguro de vida de Joel, así como para legalizar su unión con Thomas Sanders. Ambos procesos se realizaron en un corto intervalo de tiempo, con documentación firmada por testigos que luego declararon no haber conocido personalmente al desaparecido. Esta serie de irregularidades fortaleció la tesis de una planificación previa y meticulosa. Durante las audiencias preliminares, Karen sostuvo una narrativa de desconocimiento y negación. Afirmó no haber falsificado documentos ni participado en el ocultamiento del vehículo ni de las pertenencias de su esposo.
Alegó que Thomas actuaba por cuenta propia y que ella solo había intentado rehacer su vida. Thomas, por su parte, optó por el silencio. Su defensa se limitó a rechazar los cargos sin aportar explicaciones adicionales. Esta asimetría entre ambos imputados comenzó a delinear una estrategia de distanciamiento, posiblemente orientada a reducir la responsabilidad individual. Jenna Brady asistió a cada una de las sesiones, sentada en la segunda fila, sin intervenir. Su presencia constante fue notada por el jurado y por los medios locales, que comenzaron a retratarla como figura clave en la reapertura del caso. Su comportamiento reservado y firme contrastaba con la actitud evasiva de los acusados. Para la fiscalía, su perseverancia representaba un factor moral que reforzaba el peso de la acusación. Sin embargo, el caso seguía incompleto. La fiscalía necesitaba más. La reconstrucción del crimen requería una prueba definitiva: el cuerpo de la víctima. Hasta que no se determinara de forma concluyente la causa de muerte, las posibilidades de avanzar hacia un juicio por homicidio seguían siendo inciertas. Esa situación cambió con una llamada anónima recibida un martes por la noche. 2 días después de recibir una llamada anónima, un equipo forense, acompañado por agentes estatales, se dirigió a un terreno rural en las afueras de Rockbridge, una localidad vecina a Spring Hollow. El predio pertenecía legalmente a Samuel Sanders, hermano de Thomas, aunque había estado deshabitado por años. Según la información entregada, en una sección del terreno cerca de una hilera de robles, se encontraba una fosa cubierta con escombros y hojas secas. La zona, alejada de la carretera y sin acceso vehicular directo, era difícil de detectar sin una indicación precisa. Después de una búsqueda en el área indicada, se encontraron restos que fueron sometidos a análisis para confirmar su identidad. El hallazgo incluía elementos personales y restos que fueron analizados para confirmar la identidad. Entre ellos, un llavero con una placa metálica grabada con el nombre J. Brady y un fragmento parcialmente conservado de una licencia de conducir del estado de Pensilvania. Un examen odontológico confirmó la identidad. Los restos pertenecían a Joel Brady. El informe forense confirmó lesiones graves compatibles con una agresión física. La ausencia de marcas defensivas sugería que la víctima fue sorprendida o incapacitada. El análisis forense vinculó ciertos indicios con objetos encontrados previamente en la propiedad investigada. El análisis balístico de contacto, realizado sobre microfragmentos de metal incrustados en los huesos, confirmó la compatibilidad. Con el hallazgo del cuerpo y el resultado de la autopsia, la fiscalía modificó la calificación del caso. Ahora se consideraba homicidio en segundo grado, con agravantes por ocultamiento, premeditación parcial y ánimo de lucro. Las pruebas forenses, junto con la secuencia cronológica de los hechos, permitieron reconstruir un posible escenario de los últimos momentos de Joel Brady. Según el informe judicial, la confrontación ocurrió en su domicilio, en la mañana del 12 de noviembre de 2011, poco después de que Joel descubriera la relación entre su esposa y Thomas. El mensaje de texto enviado desde su teléfono, recuperado tiempo atrás, fue interpretado como una señal de que sabía más de lo que aparentaba. Se presume que, tras una discusión, Joel fue agredido por Thomas con una herramienta que se encontraba en el garaje. Ante el resultado fatal, Karen y Thomas habrían trasladado el cuerpo en la misma camioneta Dodge Ram, ocultándolo temporalmente antes de enterrarlo en la propiedad del hermano de Thomas. Luego se habrían dedicado a borrar huellas, alterar la versión de los hechos y beneficiarse económicamente del vacío legal. El descubrimiento causó conmoción en la comunidad. Por primera vez en casi una década, la historia tenía un cierre tangible. Los vecinos, que durante años oscilaron entre la indiferencia y la sospecha, comenzaron a hablar abiertamente. Para la familia Brady, especialmente para Jenna, el hallazgo significaba no solo la confirmación de una verdad temida, sino también la posibilidad de justicia. En marzo de 2022, tras 6 semanas de juicio, el jurado del Tribunal del Condado de Bridgeton emitió un veredicto unánime.
Karen Brady y Thomas Sanders fueron declarados culpables de homicidio en segundo grado, falsificación documental, ocultamiento de un cadáver y fraude agravado. El proceso judicial, seguido de cerca por medios locales y nacionales, expuso con claridad los mecanismos de engaño, los móviles económicos y la ausencia de remordimiento demostrada por los acusados durante más de una década. La sentencia se dictó una semana después del fallo. Karen Brady recibió una pena de 27 años de prisión, con un mínimo obligatorio de 18 antes de poder solicitar libertad condicional. El juez, en su exposición, destacó la frialdad con la que manipuló los hechos y se benefició de la desaparición de su esposo, manteniendo una apariencia de viudez accidental mientras tramitaba seguros y bienes. La calificó como una figura central en la ejecución y encubrimiento del crimen, motivada no solo por la conveniencia emocional, sino por la rentabilidad financiera. Thomas Sanders fue condenado a 19 años, con opción de solicitar reducción a partir del año 12, aunque el tribunal subrayó su rol directo en la muerte de Joel Brady, calificando su participación como activa, decisiva y consciente. El fallo fue recibido en silencio por ambos. Ninguno ofreció declaraciones. Durante todo el juicio, evitaron intercambiar miradas. Su unión, sostenida por intereses compartidos, se quebró al enfrentarse a las consecuencias jurídicas de sus actos. A ojos del tribunal, el matrimonio que habían consolidado tras la desaparición de Joel era, en esencia, parte del mismo crimen. La casa que compartieron fue embargada para responder a demandas civiles iniciadas por la familia Brady. Los bienes muebles fueron rematados. Las cuentas bancarias, intervenidas. Jenna Brady estuvo presente durante la lectura de la sentencia. No solicitó hablar, pero su presencia fue interpretada por muchos como símbolo de resistencia y persistencia. Años antes, su insistencia había sido descartada como sospecha infundada. Ahora, su investigación privada era vista como el motor que reactivó una causa que había sido archivada sin justicia. Fuera del tribunal respondió brevemente a los periodistas, limitándose a decir que ahora Joel puede descansar en paz. Fue su única declaración pública desde la reapertura del caso. La comunidad de Spring Hollow, marcada por años de silencio e indiferencia, adoptó una nueva perspectiva sobre los acontecimientos. Instituciones locales impulsaron iniciativas en memoria de Joel Brady. Se creó una beca técnica para estudiantes de mecánica automotriz, financiada por donaciones privadas y fondos del condado. Su camioneta, la Dodge Ram recuperada tras 7 años, fue cedida como pieza educativa al Centro de Formación de la Academia de Policía Estatal. Allí, se utiliza como caso práctico para el estudio forense de desapariciones prolongadas. La historia de Joel Brady no concluyó con su muerte, sino con la revelación de la verdad. Fue un caso que demostró cómo la persistencia puede romper el silencio, y cómo, incluso tras una década, la justicia puede abrirse paso entre las sombras de un crimen cuidadosamente enterrado. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.